Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, maestras, maestros, a Recrea Academy 24. Estamos muy contentos y contentas de que nos acompañen nuevamente ya en este quinto encuentro Leo, Lectura, Escritura y Oralidad. Saludamos a todos y todas las docentes que se conectan desde las distintas regiones del estado de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a iniciar con esta jornada del segundo día de actividades del encuentro Leo. Y vamos a iniciar con la ponencia de la maestra Edith Ramírez, que lleva por título ¿Y usted cómo hace para que lean? La formación literaria entre docentes. Muchas gracias, maestra Edith, por estar con nosotros y nosotras en este quinto encuentro Leo. Me permito presentarles a la maestra Edith Ramírez, quien estudió Derecho y Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara, es maestra en Ciencias de la Educación y actualmente estudia un doctorado en Humanidades, además de ser lectora de tiempo completo y mediadora de lectura, una actividad que promueve a través de la literatura infantil y juvenil entre maestros y estudiantes de educación básica. Actualmente es asesora en el ICIDEM y es maestra de lengua y comunicación en la preparatoria del ITESO. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar en este escenario. Te agradezco mucho la presentación y bueno, estoy muy feliz de ver a quienes están conectados, conectadas, porque me parece que este es un tema que tenemos que platicar entre docentes. Entonces, pues muy feliz de estar aquí y contenta de empezar a platicar con ustedes hoy. Adelante, maestra, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, maestras, maestros del Estado y de cualquier espacio desde donde nos estén escuchando. También estoy muy agradecida con la organización de la Secretaría de Educación Jalisco y con este evento que ya está en su quinta edición, Recrea Academy, por darme este espacio para hablar con ustedes sobre algo que sin dudas me apasiona, que no solo es la lectura, sino la formación literaria. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartir este encuentro Leo con personajes que me son muy cercanos y a quienes admiro mucho. Ayer escuchaba a Enrique Casillas, a Lili Camberos y bueno, estoy muy contenta de que en el Estado se esté formando una visión hacia la lectura, la escritura y la oralidad, no solo en las escuelas, sino en las comunidades de aprendizaje, que pues de eso hablaremos el día de hoy. Voy a apoyarme en una presentación visual que me están haciendo favor de colocar ahí. Muy bien, gracias. Y bueno, ahorita lo primero que quiero platicarles es de dónde viene ese título. ¿Y usted cómo hace para que los suyos lean? Yo he tratado de, en cada emisión de Recrea, a la que he tenido la fortuna de ser invitada, pues de darle una progresión a estas charlas con las que pues me he presentado con ustedes. Y recuerdo muy bien que el año pasado terminé con una diapositiva, con una imagen que tiene que ver con esto, ¿no? Y a partir de ahí es de donde empiezo. ¿Y usted cómo hace para que los suyos lean? Siempre nos preguntamos qué necesitamos, qué estrategias pedagógicas, qué pedagogía, qué estrategias didácticas, perdón, requerimos en el aula para promover la lectura entre nuestros estudiantes. ¿Y cuántas veces nos preguntamos cómo nos formamos nosotros, nosotras, como educadores en esta lectura literaria? Bueno, aquí está la imagen de la que tomo el título de esta charla. Flavita Banana es una ilustradora que hace sus dibujos en el país, ella es española y tiene toda una serie de cartones alrededor de la lectura. Y bueno, me parece que esta imagen habla bastante de lo que quiero explicar el día de hoy. ¿Cómo le hacemos no solo para promover la lectura, sino para formar nuevas lectoras y lectores? Pues hay que leer y hay que formarnos como lectores. Entonces, en esta mañana me gustaría platicar acerca de cómo nos hemos formado como lectores, primero,
no como docentes, sino como lectores, y específicamente cómo nos hemos formado como lectoras y lectores literarios. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre ser un lector o estar alfabetizado, y la diferencia entre ser un lector o lectora literaria y qué alcances eso puede tener. Después, pues quiero explicar algo sobre la lectura literaria precisamente, y al final me gustaría cerrar con algunas recomendaciones. Y para empezar, pues tengo que poner esta plática en el contexto de las comunidades de aprendizaje para la vida. Estamos en esta quinta edición de Recrea Academy hablando de legado Recrea. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de todo esto que hemos construido a partir del inicio de esta idea de recrear la educación? Y me parece que uno de los elementos que nos quedan para desarrollar, para construir y para seguir elaborando desde ahí son las comunidades de aprendizaje para la vida. Y la formación literaria se puede hacer desde ahí. Vamos entonces a elaborar a partir de eso. Pero antes de que yo empiece a hablar y a soltar teorías y citas y algunos conceptos, me gustaría mucho que desde donde estén puedan participar conmigo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a compartir desde aquí un Mentimeter. Espero que me ayuden contestando 3 preguntas muy breves. Vamos a ver si esto fluye y podemos participar. Sé que hay bastantes espectadores. Vamos a ver si la plataforma nos deja unirnos algunos. Me gustaría escucharlos a través de esta plataforma. Lo único que hay que hacer es escanear ese código QR o entrar a menti.com y usar el código que vi en la parte superior para poder contestar. Muchas gracias, veo ya algunas respuestas. Y la pregunta es muy sencilla. Durante tu formación como maestra, como maestro, ¿en qué espacios leías? Pero ¿en qué espacios leías literatura? No en qué espacios leías en general, porque me van a decir que en las clases, que les obligaban o no sé. Específicamente literatura, por favor. Y bueno, empezamos a ver algunas respuestas en el transporte mientras esperaba otra clase. Creo que todos hemos hecho eso. En casa, en casa, en casa viendo a mi papá. Me interesa que nos cuenten durante su formación como maestros dónde leían. En casa, en casa. Muy pocos en la escuela, ¿no? En casa, en casa, en casa, en la escuela por ahí. No tengo el hábito de leer. Bueno, muchas gracias, maestra, maestro, por estar aquí y escuchar una conferencia sobre lectura. Vamos a formar ese hábito. Arriba de un mezquite, hoy ese es el mejor lugar que he leído. En casa, en la escuela, en casa, en casa, en casa. Lo estoy leyendo en voz alta a propósito para que ustedes noten cómo ese es el espacio recurrente y cómo hemos pensado desde hace mucho tiempo la lectura como una cuestión individual, como una cuestión propia y solitaria, que no tiene nada de malo, solo quisiera que pensáramos en otra forma de ver la lectura literaria en especial. La biblioteca, bueno, la biblioteca, por supuesto, sería lo que pensaríamos como el espacio natural para leer, ¿no? En casa, en tiempos libres, en casa, también están hablando de momentos, ¿no? Vamos a ver. Permítanme hacer un pequeño ejercicio para ver cuáles fueron las respuestas que más tenemos. Vamos a ver si no se tarda mucho, si no pasamos a la siguiente pregunta. Pero creo que fue bastante evidente que la casa se transforma en ese espacio donde podemos leer literatura, como si leer literatura no fuera una actividad comunitaria o una actividad que pudiéramos disfrutar en grupos, ¿no? Y yo les pregunto, cuando ustedes ven una serie, quizá sí, la ven en casa,
pero luego se habla de ella en otros espacios, ¿no? En alguno de los encuentros Leo previos, hablé de la metáfora del pescador con el lector, ¿no? El pescador habla de pesca en todos los espacios, no solamente cuando se va solo a pescar en un espacio tranquilo, silencioso, sino habla en la tienda donde compra la carnada, habla en su club de pesca, habla en todos lados. Y bueno, efectivamente, la casa se vuelve ese lugar donde consideramos que es un buen espacio para leer literatura. Enseguida la escuela, la biblioteca. Y el transporte por ahí también aparece, y fíjense, mínimamente, pero ahí está un club de lectura. Y qué bueno que aparece porque vamos a hablar de él enseguida. A ver, ahora ayúdenme con esta otra pregunta. Si durante su formación como maestras, como maestros, leían en casa, después de que se formaron, después de que salieron de la normal, después de que terminaron su licenciatura, ¿en qué situaciones hoy tú lees literatura? Y bueno, por placer, qué gusto me da que la mayoría lea por placer, para preparar clases. Otra vez, insisto en esto, literatura. Con literatura me refiero a novelas, cuentos, novelas gráficas, poesía, teatro. No me refiero a artículos de investigación, no me refiero a textos teóricos o a textos informativos o académicos. No leo literatura, por ahí también hay algunas respuestas. Esto es anónimo, por favor, contesten libremente. Simplemente estamos viendo cómo está el panorama de la formación literaria entre docentes para poder discutir a partir de ahí. Con mis alumnos, por supuesto. Me parece que si nos fijamos en la población de lectores de literatura, entre los maestros habrá más porque, pues a veces nos vemos, y voy a usar esta palabra, forzados, a leer en el salón, ¿no? Aunque no sea de elección, sino porque el contenido lo amerita o porque es parte de toda una secuencia didáctica o de un proyecto integrador. Entonces, bueno, me da mucho gusto que lean literatura por placer. Sin embargo, pues tendríamos que ver cuál es la frecuencia, ¿no? de esa lectura por placer. Y también hablaremos un poco sobre qué significa leer por placer, porque el placer no necesariamente apareja la diversión. Y esto lo estoy diciendo para que pensemos cómo transmitimos esto en nuestras aulas. Cuando nosotros le decimos a un alumno tienes que leer por placer, no le estamos prometiendo diversión, le estamos prometiendo un disfrute placentero que implica un esfuerzo. Cuando algo nos cuesta trabajo, pues eso también nos implica placer. Y esa lectura puede ocasionarnos toda una gama de emociones, de sensaciones. Ya la maestra Lilia Camberos habla de las cuestiones socioafectivas que tienen que ver con la lectura, pero no necesariamente implica un rato de súper diversión. Y por último, me gustaría que contestaran esta última pregunta de manera abierta y como ustedes quieran. En tu opinión, ¿qué significa ahora formarse como un lector literario? Entre docentes, entre personas en general, sus alumnos, ¿qué significa para ti formarte como lector o lectora literaria? Hablando del disfrute, ¿no? ¿Qué significa disfrutar? ¿Qué significa leer por pasión, por esparcimiento? Hábitos para leer por placer. Aquí aparece otra vez este asunto del placer e insisto, el placer no significa que nos estemos pasando un momento súper divertido. A mí me encanta jugar voleibol y me divierto jugando, pero ese placer no es el mismo que me da la lectura. Entonces, bueno, para muchos parece que formarse como lector literario implica el placer, ¿no? De la lectura. Tener el gusto, contagiar a los demás por el gusto de leer. Y bueno, parece que cuando hacemos este tipo de preguntas, siempre queremos llevarlo al plano, voy a decir un poco utópico, de que leer nos abre mundos, nos abre la imaginación, todo eso es verdad, pero también es verdad que implica un esfuerzo, también es verdad que es difícil,
También es verdad que un lector literario tiene que comprender formas complejas como las figuras retóricas, disfrutar la metáfora, disfrutar la ironía, y que eso no está ahí de inmediato. Para eso nos tenemos que formar. Ampliar el léxico, por ahí alcancé a leer. Sí, un lector literario ampliará su léxico, pero no es la finalidad primera, tal vez, ¿no? Disfrutar lo que leo no es una obligación. Ejemplo para ampliar vocabulario, formar hábitos. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan ayudado a compartir estas respuestas. Esto nos da un panorama de dónde estamos posicionados, ¿no? Si me ayudan, por favor, a volver las diapositivas para seguir con esta exposición, se los agradecería. Bueno, ya vimos dónde estamos, ¿no? Sirva esto a modo de diagnóstico. ¿Cómo nos sentimos nosotras, nosotros, como lectores literarios y maestros? Muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a ello. ¿Cómo nos formamos entonces como lectoras y lectores los docentes? Sí, es verdad, leemos en casa. ¿Y qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en las normales? ¿Nos formamos como lectores literarios? ¿Tenemos un espacio dedicado a la lectura por placer? ¿Tenemos un espacio dedicado a la lectura literaria? Yo sé que sí. Por lo menos en el plan pasado había un espacio donde incluso se hablaba de la literatura infantil y juvenil, pero no lo consideramos como un espacio de lectura literaria, sino únicamente un espacio de formación. Y yo quisiera poner en el centro de esta plática a las CAP precisamente como esas comunidades de aprendizaje para nosotras y para nosotros como maestros y como un espacio de oportunidad para formarnos o seguirnos formando como lectores literarios. Entonces, parece que siempre nos formamos como lectoras de cosas serias, ¿no? De cosas que nos van a servir para algo, pero no para todo esto que ustedes dijeron en sus respuestas, para leer por placer. Parece que eso tuviera que venir en automático. Leer es placentero, por lo tanto, no necesito formarme, solo tiene que gustarme. Y eso es una afirmación que no es del todo cierta. Si nosotros abandonamos la idea de formarnos como lectoras y lectores en comunidad, vamos a batallar un poco para formarnos de esta manera. Y bueno, es muy difícil determinar. Yo estudio humanidades y sé que las humanidades en este momento, aunque están en el centro de la discusión, también están un poco opacadas por la cuestión de ser más prácticos, innovadores, inteligencias artificiales y programaciones. Sin embargo, estoy segura, convencida, y si no, no estuviera aquí, de que las humanidades son el soporte que nos da a la educación ese objetivo último, que es humanizarnos. Y bueno, voy a elaborar sobre esto. Entonces es muy difícil determinar esta frase, ¿no? ¿Para qué me van a servir? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me sirven las humanidades? ¿Para qué me sirve leer literatura? Es que la literatura no sirve para nada en efectos de acción práctica, pero sí nos sirve para todo en términos de formarnos en el ser personas. Se trata de una práctica que incluye la vida misma. Leer nos enseña, y leer literatura en especial, nos enseña o nos muestra o nos ejemplifica escenarios de la vida misma. Yo no tengo que pasar por el drama de Ana Karenina, tal vez, en carne propia, pero sí puedo experimentarlo a través de la lectura. Yo no tengo que vivir una situación desafiante y violenta como el personaje de Clara como un fantasma de Alejandro von Duven en un contexto de desaparición de mujeres, pero sí puedo empatizar al momento de leer literatura, al momento de comprender estas figuras retóricas, de comprender las metáforas, los símiles, todas estas figuras que implican un esfuerzo para aprender. Y es que ser implica una serie de competencias, habilidades blandas, ¿no? Que no son visibles en el acto. Yo constantemente recibo esta solicitud.
maestra, ¿tienes un instrumento que me ayude a evaluar la lectura literaria en el aula con mis alumnos? Y mi respuesta siempre es no. Mi respuesta siempre es no, o mi respuesta es sí. Visita a tus alumnos o velos en 10 años y te aseguro que vas a encontrar los resultados de todo eso que tú hiciste 10 años antes. Y pues por supuesto que me juzgan de broma, pero esta es la verdad. Estas habilidades blandas no se pueden evaluar en el corto plazo, sino que son una acumulación de cuestiones, de interacciones que se van viendo en el tiempo, ¿no? Por eso es tan difícil para mí hablar de mediciones sobre la lectura. La formación literaria no se mide en el número de palabras que leemos. O yo les pregunto a ustedes, como docentes que se forman como lectores y lectoras literarias, ¿cuentan cuántas páginas leen al día? ¿De verdad? O más bien, su formación empieza cuando terminan de leer y cuando están reflexionando y rumiando aquello que acaban de leer, cuando están repasando la novela de la premio Nobel coreana, surcoreana, cuando están platicando con alguien más sobre aquella película basada en un libro que acaban de ver. Bueno, acciones son visibles a lo largo de la vida. Es muy común que en las instituciones educativas surja esta expresión, y díganme si no. A los alumnos no les gusta leer. Y yo les pregunto el día de hoy, ¿cuántas veces han escuchado esta afirmación? Los maestros no leemos. Casi nunca, ¿verdad? Es bastante más común que escuchamos a los alumnos no les gusta leer o ya solo están en pantallas. Que los docentes nos asumamos como mediadores de lectura capaces de intervenir en los procesos de literacidad en las escuelas requiere, como estoy diciendo desde el inicio de esta plática, que nos hayamos formado como lectores y más allá, como escritores. El día de ayer, empezando este encuentro, Leo, el maestro Enrique Casillas, habló de la importancia del lenguaje para pensar. Él decía, el lenguaje es lo que nos ayuda a pensar y a pensar bien. Nosotros pensamos con ayuda de este lenguaje y hablaba en términos lingüísticos, ¿no? Lenguaje en términos lingüísticos. Bueno, pues yo me atrevería a ir más allá y decir, no solo nos ayuda a pensar ese lenguaje, sino que nos ayuda a ser, a formarnos afectivamente, a formarnos en comunidad. Y esto, pues, rara vez lo vemos y es muy difícil de evaluar, ¿no? Entonces, también por eso yo afirmo aquí que un docente que se forma como lector y escritor literario no ha desarrollado únicamente habilidades técnico-instrumentales para la lectura. Es decir, conoce el significado de las palabras, tiene un amplio vocabulario, entiende cuál es la estructura de una novela, entiende cuál es la estructura de un guión de teatro. No solo eso, sino que también ese maestro, esa maestra que se ha formado como lectora literaria, tiene un apego afectivo hacia los libros como objetos culturales de transformación. Esto me parece fundamental y lo ligo aquí con la lectura literaria. La lectura literaria implica un apego afectivo hacia los libros como objetos culturales de transformación. Si nosotros no creemos eso cuando estamos formando nuevos lectores o cuando estamos leyendo por placer, como ustedes comentaron hace ratito, entonces en realidad no somos lectores de literatura, somos lectores técnicos, ¿no? Somos hábiles y tenemos una capacidad de comprensión, que no está mal, es necesaria, de comprensión y de abstracción extraordinaria y podemos leer un número de palabras por minuto muy alto, ¿no? Pero si no hemos cultivado ese apego afectivo del que habla Irene Vallejo en su libro que recomiendo ampliamente, El infinito en un junco, entonces no seremos capaces de transmitir esa, esa maravillosa herramienta que es el libro para humanizarnos, para construir comunidad. Y aquí voy a empezar a hablar de lectura literaria y de las CAP.
Este apego a los libros, apego afectivo y la capacidad de reconocer en ellos elementos que nos vinculan con la lectura y con otros seres humanos es indispensable. Es indispensable para formarnos tanto individual como colectivamente. Voy a textualmente citar un documento de Recrea en el que se definen las CAP. Dice, los seres humanos hacen comunidad cuando construyen en ella su identidad como comunidad, su cultura y sus aspiraciones. Desde ahí se humaniza. Desde la lectura literaria humanizamos. Desde la lectura literaria podemos construir comunidades. Quiero citar a Montaigne en sus ensayos, que bueno, están viendo ahí la fecha, 1580, pero que es muy vigente, ¿no? Si no lo han leído también, por placer, es maravilloso leer sus ensayos. Y aquí habla de lo siguiente. De nuevo, nos encontramos con una idea que hay que redefinir. Saber leer poco tiene que ver con saber leer literatura. Puede ser parecida a la relación que hay entre saber usar un juego de ordenador. Perdón, estoy citando incorrectamente. ¿Cómo va a hablar él de juegos de ordenador? Perdón, está mal la cita de abajo, la corrijo. Antes de hablar de sus ensayos, quiero hablar de esto que propone Bordón y Díaz Plaja. Nos encontramos con una nueva idea que hay que redefinir. Saber leer poco tiene que ver con leer literatura. Puede ser parecida a la relación que hay entre saber usar un juego de ordenador y conocer un programa como, por ejemplo, Excel o PowerPoint. En ambos casos se requiere saber utilizar la computadora, pero en el segundo reclama aprendizajes más profundos. Es la misma idea que leer literatura. El que descifre los significados gráficos solo constituye un primer paso del proceso. Entonces, leer literatura no se queda únicamente, como dije hace ratito, en la decodificación. Estoy de acuerdo, estoy leyendo sus observaciones en el chat. Estoy de acuerdo que la casa y la familia son importantísimas para el proceso de formación de lectores. De esto ya hemos hablado en otras emisiones de Recrea. Sin embargo, quiero poner en el centro de esta plática en especial la importancia que tiene la escuela como formación de lectores y cómo podemos empatar esta misma idea de que en casa se forman lectores literarios como en la escuela, ¿no? Muchos en diferentes foros me han compartido cómo el verla leer a sus padres, a sus hermanos mayores, los abuelos, los tíos que nos cuentan relatos desde la oralidad, es muy importante para su formación como lectoras, como lectores. Y yo quiero decirles aquí, ¿no sería tanto o más importante, ahora que nuestros estudiantes pasan más tiempo muchas veces en nuestras escuelas, que nos vean a nosotros como lectores literarios? Es decir, esa misma sensación que nos causan los padres que leen, ¿por qué no transmitirla desde la escuela? Porque, bueno, Delia Lerner dice, es que aprender a escribir y aprender a leer es algo difícil, es algo bastante difícil, es la cosa más difícil a la que nos enfrentaremos en nuestra formación. Si hay un mentor que puede ser el maestro desde la escuela, pues tanto mejor. Y si ese mentor tiene un afecto por una pasión, decían hace ratito en lo que puse en la encuesta, pues tanto más fácil será transmisible eso. Ahora, ¿cómo nos formamos nosotros para ser apasionados de la lectura? ¿No? Donde se lee, dice Delia Lerner, solo para aprender a leer y se escribe solo para aprender a escribir. Hemos caído en esto, ¿no? En la escuela aprendemos solo para leer, es decir, solo para leer los textos de la escuela. No hemos aprendido a leer para humanizarnos, a leer para formarnos como personas, a leer para entender a otros, a leer para resolver problemas que tenemos nosotros mismos o que están a nuestro alrededor. No se trata de escribir solo para aprender a escribir, sino aprender a escribir
para mostrar nuestra voz, para reflexionar sobre nuestras propias ideas. En la escuela hemos minimizado la práctica del libro como actividad de socialización cultural y la idea del lector como sujeto social. Esta idea la he repetido en varios foros también. Si entendemos al lector como sujeto social, la lectura literaria se va a desplazar de la casa al transporte, a la escuela, a los clubes de lectura y a la escuela como como una comunidad en la que los seres humanos construimos identidad y construimos cultura. Mi propuesta para ustedes, maestras, el día de hoy, maestros, es que nos asumamos como lectores literarios, pero que nos esforcemos por formarnos como lectores literarios. Y no les estoy pidiendo que hagan una lista de cuántos libros me leí en el año. No, les estoy pidiendo o les estoy sugiriendo en este foro que formemos comunidades lectoras dentro de nuestras comunidades de aprendizaje. En el momento en que nuestros alumnos vean que sus maestras, sus maestros, el director de la escuela, los intendentes, los administrativos, los padres de familia forman comunidades de lectores, de lectoras, en ese momento entonces para ellos será significativo leer literatura. En ese momento entonces para ellos será apasionante, para ellos será interesante, para ellos será algo que queramos hacer. Y bueno, a veces leer un libro a tiempo nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? Parece algo de broma. Todas las imágenes que estoy mostrando son de Flavita Banana. Minimizamos la importancia de la literatura más allá del ocio. La literatura nos construye. La literatura nos ayuda también a formar este pensamiento del que hablaba el maestro Enrique Casillas, más allá solo de la estructura lógica, sino conectándonos con el cuerpo, con la emoción y con lo cognitivo. Ahora sí, paso a Montaña y a sus ensayos, que me parece que son ideas muy vigentes. Lo que hacemos normalmente en las escuelas, incluso lo que hacemos normalmente cuando nosotras nos formamos como lectoras literarias, como maestras, es lo siguiente. Lo que hacemos es pedir un resumen, una síntesis, personajes principales, secundarios, ideas principales, introducción, nudo y desenlace. Bueno, Montaña nos da una lección. Dice, no pida al profesor cuenta de las palabras de la lección. 1580 nos dice esto. Y entiendo que tenemos muchos instrumentos para medir, no sé si es la comprensión lectora, la verdad, me parece que nada más es una habilidad técnico-instrumental de desarrollar la lectoescritura de manera fluida, lo cual no está mal, pero tendríamos que elaborar hacia más adelante. No pida al profesor cuenta de las palabras de la lección, sino de su sentido y sustancia, dice él, y juzgue del provecho obtenido no por el testimonio de la memoria del alumno, es decir, qué tan capaz es el alumno o nosotros mismos de repetir de qué se trató este libro, sino por sus actos. Si yo soy capaz de actuar en consecuencia porque leí el libro de Irene Vallejo y pude reflexionar y pude hacer propias las ideas que ella expone ahí sobre el libro y su historia y la historia de los lectores y las pongo en mi vida, entonces esa sustancia y ese sentido será obtenido. Entonces me estoy convirtiendo en una verdadera lectora literaria. Dice Montaña, y esa es una sugerencia que yo les hago a ustedes para que trabajen con ustedes mismas, ¿no? Él nos sugiere lo siguiente: hágale explicar de 100 maneras lo que acaba de aprender y acomódelo en diversos temas. Cuando yo leo un libro que me es especialmente significativo, una novela, un poema, una pequeña historia, una minificción, lo acomodo en todas las partes que puedo de mi vida para ver si lo he captado y hecho mío, ajustándose en el juicio de sus progresos a las reglas pedagógicas de Platón, dice él. Acredita crudeza e indigestión de volver la comida como se ha tomado, que el estómago no habrá hecho su operación si no cambia la forma
de lo que se ha dado a digerir. Por ahí les puse a un ladito una imagen de este libro, El increíble niño come libros, ¿no? Que cree que se es un buen lector solo por engullir libros, pero en realidad lo que hay que hacer es lo que dice este filósofo, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer la digestión. ¿Y cómo hacemos nosotros, formándonos como lectores literarios, para hacer la digestión de aquello que hemos leído? Pues mi sugerencia, maestras, maestros, es muy sencilla. Hagamos comunidad. La lectura se vuelve un acto de intercambio, una experiencia más allá del análisis, lo que implica pensar al lector en su afectividad, como dije, corporalidad y capacidad de raciocinio como un ente total. Si nos concebimos, maestros, así, seremos verdaderos lectores literarios que serán capaces de transmitir todo esto que ustedes ya pusieron en casa, en la escuela, que es el espacio que nos compete en este foro específicamente. Si conectamos voz y cuerpo como mediadores entre materialidad del libro como productor de sentido, que también tiene una voz y un cuerpo, los futuros lectores se convertirán en verdaderos lectores literarios. Estoy llegando ya casi, tardamos un poquito en empezar, así que no quiero pasarme el tiempo para no atrasar a todos los demás. Estoy ya empezando a desembocar en las sugerencias, ¿no? Que es como siempre lo que queremos. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿y cómo me formo yo como lector literario para poder contagiar el placer de leer, pero también formarme una didáctica de la lectura literaria? Bueno, lo que queremos es transformar estas lecturas, como decía en el ejemplo del niño come libros, y hacerlas nuestras, incorporarlas, hacerlas parte de nuestro cuerpo y de nuestro raciocinio y de nuestros afectos. Creo que sí tengo tiempo de hacer un pequeño ejercicio. Pues no me puedo ir sin contarles un cuento, por supuesto, y lo voy a hacer muy rápido atendiendo al tiempo. Lo único que tengo duda es, tenía dos, voy a tener que elegir uno. Bueno, me voy a ir con este. Me voy a ir con este libro de Jairo Buitrago. Es un libro álbum, ya se ha hablado varias veces en los foros anteriores de Leo. Y se llama Eloísa y los bichos. Pero bueno, lo voy a presentar y me gustaría que mientras tanto ustedes hagan algo con él. Como no vamos a tener tiempo de volver a entrar a una participación grupal como hace ratito, les voy a pedir que piensen lo siguiente. Piensa, escuchando este libro, ¿cómo lo usarías? Primero, ¿cómo lo usarías en una de tus clases? Piensa en un contenido, piensa en todos los PDAs que te sean posible pensar, o piensa en un proyecto integrador donde este libro, que es literatura infantil, podría tener cabida. Puedes anotar en una hoja y yo espero que esto incluso te sirva para ideas más adelante. Pero también quiero que pienses dónde puedes acomodar esto que vamos a ver y leer, es decir, leer imágenes y leer texto, en tu propia vida. Cómo tú puedes acomodar algo de lo que leas aquí en una situación que hayas vivido, que estés viviendo o que te ayude a reflexionar algo sobre lo que has estado dando vueltas. Bueno, lo leo muy rápidamente. Eloísa y los bichos, de Jairo Buitrago, ilustraciones de Rafael Llopte. Eloísa y los bichos. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela. Como un bicho raro.
principio. Era difícil no ser tan diestra con los deberes. Y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos. Casi tan largos como la espera en las rejas. Volvíamos a casa sin hablar con nadie. Y algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero así aprendimos a conocerla. Con el tiempo, ya me sabía el camino a la escuela. Y no me importaba tanto que papá me dejara, porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar, pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Soy un bicho raro, lo reconozco. Y bueno, no tenemos tiempo de hacer como una apuesta en común, pero yo estoy segura de que lo que ustedes vieron aquí despierta ideas, abre canales. Y lo que ustedes vieron aquí, lo que leímos juntas y juntos, es, además de todas las cuestiones literarias que pueda tener este maravilloso cuento, una muestra de cómo la escuela se convierte en esa comunidad de seres humanos que construyen identidad y cultura. Y que la literatura finalmente se trata de ponernos en lugar de. Alguien dice que es como Kafka. Pues sí, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Nos sentimos como bichos raros. Todos en algún momento nos sentimos como bicho raro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de lo que está en las letras? ¿Cómo podemos vincular nosotros esto con nuestras vidas y ser lectores literarios eficientes, pero también docentes que utilizan como un vehículo la literatura? ¿Cómo podemos vincular esto con nuestros PDAs, con nuestros contenidos, con situaciones que vivimos incluso de socialización en nuestras aulas? Y un montón de cosas más. A mí me hubiera gustado tener tiempo para ver cuáles son sus ideas. Yo solo estoy exponiendo las mías, pero cada vez que leo este cuento, pues por supuesto que aparecen un montón de cosas. Voy a cerrar. Sugerencias. Bueno, ¿y cómo le hacemos para seguirnos formando como lectores literarios más allá de que ya terminamos la normal, más allá de que terminamos un posgrado en el que, por cierto, generalmente no nos ponen a leer literatura? Si algunos de mis alumnos o maestros que son alumnos en ICIDEM están por aquí, les consta que yo en cada momento que puedo saco una frase literaria, un capítulo de un libro para vincularlo con algún contenido. Todos los que han estado conmigo en teoría curricular, pues saben que Harry Potter es para mí así como, van a decir, ¿cómo? ¿Dónde? Bueno, sí hay como vincular algunas partes de esa saga en la teoría curricular. Y estamos estudiando posgrado. Y eso no importa, la literatura nos da todas estas herramientas. Bueno, les decía que en los posgrados pareciera que nos tenemos que hacer lectores de cosas serias, entre comillas, y no, la lectura literaria nos sigue dando esta formación y esta capacidad de además incorporar en el sentido de hacer propio y corporalmente un aprendizaje
Yo estoy segura de que, pues bueno, espero que algunos de mis alumnos recuerden más ese pasaje de Harry Potter y por ello digan, claro, esa es la teoría práctica del currículum, ¿no? Bueno, entonces, sugerencias para los lectores literarios, que somos maestros, que estamos en formación, aun cuando estemos en labores, ¿no? Si las CAP son un espacio para formarnos, leernos, ¿por qué no pueden ser un espacio para leer? Y primero, antes de las sugerencias, antes de la parte ya desmenuzada, les dejo estas preguntas. ¿Ustedes pertenecen a un círculo de lectura? Contéstelas cada quien como vaya correspondiendo. Si la respuesta es sí, genial, los felicito, pero y entonces, ¿has formado un club de lectura tú? Con tus vecinas, con tus tías, con tus amigos, con tus amigas, con tus alumnos, con tus alumnas. ¿Cuál es la última saga que leíste? ¿Qué tipo de películas te gusta ver? ¿Escuchas recomendaciones de libros? ¿Cuentas el número de palabras que lees? Yo no. Desde la secundaria, cuando me obligaban, dejé de hacerlo y dejé de pedirlo. ¿Tienes bitácoras de lectura? Yo tengo una caja llena de cuadernitos. ¿Llevas un libro en tu bolsa en este momento? ¿En este momento podrías sacar de tu celular el PDF que estás leyendo? ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Ya saben quién ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Ya fueron a buscar su libro? ¿Tienes un colega con el que comentes tus lecturas? ¿Cómo le recomiendas libros a tus alumnos? ¿Los que a ti te gustan? Porque no todos los libros generan puentes, ¿eh? Hay que saber qué les gusta a ellos también. Hay que saber qué le gusta a tus colegas también. ¿Por qué estás en este encuentro, no? ¿Qué esperarías encontrar aquí? Perdóname, lo único que tengo yo para ti son preguntas y muy poquitas opciones de respuesta. Las respuestas las vas construyendo tú. Mi sugerencia es lee para construir esas respuestas. ¿Cómo te hubiera gustado? Y esta última pregunta quiero que la tengan muy en la mente. ¿Cómo te hubiera gustado a ti que te enseñaran a leer literatura? ¿Con el mío Cid? ¿De veras? ¿Con el Lazarillo? ¿De verdad? ¿Cómo te hubiera gustado a ti? ¿Cómo te gustaría leerte? Y bueno, unas sugerencias. Entre los mismos alumnos, entre los mismos maestros, entre nuestras mismas comunidades de aprendizaje, entre nuestros colectivos docentes, hagamos esto. Formemos un club temático entre colegas. Puede ser virtual o presencial. No tiene que ser durante el consejo técnico. Ya todos ustedes me dijeron que leen por placer. Entonces, por placer, ¿por qué no nos juntamos virtualmente 15 minutos cada 15 días para discutir un cuento de Cortázar, para discutir un cuento de Arreola, para platicar de un episodio de una película que se ha llevado, de un libro que se ha llevado al cine? Clubes de lectura entre colegas, tablero de sugerencias de lectura, así como tenemos un periódico mural muchas veces en nuestras escuelas. ¿Por qué no nos ponemos un tablero de sugerencias de lectura para nosotras mismas? Directoras, directores, supervisoras, supervisores. ¿No podríamos hacer este ejercicio? Habiliten préstamo o intercambio de libros entre ustedes. ¿Por qué no tener una sección de la biblioteca escolar? Que yo sé que no todas las escuelas hay. Estoy muy consciente de ello, he trabajado mucho tiempo en eso. ¿Por qué no habilitamos una sección? La sección puede ser una cajita de préstamo, intercambio de libros. A lo mejor sin comentarlos, pero nada más que los libros hagan presencia en acto entre nosotros los adultos, que nuestros niños en nuestras escuelas y no solo en sus casas se den cuenta de que el libro participa de la integración, de la construcción de nuestra identidad como CAP, de la construcción de nuestra cultura como CAP. En ese mismo tablero de sugerencias de lectura, ¿por qué no ponemos los premios importantes de literatura? ¿Conocen el premio Hans Christian Andersen, que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil? Películas basadas en libros. ¿Por qué no hablamos de, ahí se tapa la última con mi carota, un repositorio compartido de libros? A ver, yo no estoy peleada con lo digital para nada, al contrario, yo los animo a que tengan un repositorio digital
no solo de PDFs, sino de audiolibros, ¿por qué no? De repente hay muchas personas, he escuchado muchos colegas que satanizan el tema de los audiolibros y no tiene por qué ser así. Hay audiolibros fabulosos. Y bueno, pues van a decir, y esas sugerencias están muy padres, pero ¿funcionan? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de cosas que yo he hecho para formar lectores literarios que son maestros. Esto no es con alumnos de educación básica. Estos que ven son algunas estrategias que se han implementado en ICIDEM para trabajar con los alumnos de posgrado. Puede ser algo tan sencillo como lo que ven ahí a la izquierda. Yo me puse a escribir microficciones en el suelo, por donde todo mundo entra al edificio principal. No puedes pasar si no ves que está algo escrito ahí. Y miren que por curiosidad nada más se detienen a leer. Y si te detuviste a leer y ya viste que el autor es Augusto Monterroso, bueno, pues más de alguno fue y buscó quién era. Hablando de películas basadas en libros, ¿por qué no poner un tablero como ese, Bookflix, y que cada quien lo vaya alimentando mes con mes, ¿no? Los que ven en la derecha son ejercicios de interacción digital, por ejemplo, en este caso fue con la rayuela de Julio Cortázar. Los códigos QR que ven, bueno, una rayuela es eso, un bebe leche, ¿no? Lo que está ahí dibujado. Los códigos QR que ven ahí, pues son enlaces, hipervínculos a otra cosa que tiene que ver con Julio Cortázar. La lectura literaria no se queda solo en el libro. Esto, insisto, lo he hecho con maestros, con maestras, no con alumnos de básica. Un club de lectura. Miren que ojalá haya espacio después para hablar de clubes de lectura o que tomen alguna de las pláticas que habrá en este encuentro sobre clubes, porque tampoco es la cosa más fácil. Uno tiene que de verdad querer ser el que motive ese club, pero así seamos dos en el club, eso funciona. Y bueno, quiero terminar otra vez con Flavita Banana. Llévense lo puesto, llévense puesta la literatura, todo el tiempo, en todas partes y frente a todos sus alumnos. Muchas gracias por su escucha y bueno, espero no haberme pasado del tiempo establecido para mí y quedo atenta a ideas y a preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Edith. Todo lo que nos comparte y nos pone a reflexionar si realmente nuestras prácticas docentes están enfocadas en función a lo que a las y los estudiantes les interesa de contorno a la literatura, ¿no? Y no tanto a nuestros acercamientos personales y gustos e intereses directamente relacionados con el ámbito y cómo llevarlos a nuestros espacios educativos con estas estrategias que al final nos ha compartido. Muchas gracias, maestra Edith Ramírez.